La palabra señorita es un título honroso hasta cierta edad. Más tarde empieza a pronunciarse con titubeos dubitativos o burlones y a ser escuchada con una oculta y doliente humillación. Peor aún en el caso de Natalia Trujillo, que tenía un oído tan sensible. Debido a esta cualidad, sus padres la consagraron desde pequeña a estudiar música. Así, durante su juventud, Natalia era el alma de las fiestas, la culminación de las veladas artísticas, el pasmo de sus coterráneos. Era un privilegio y una delicia ver a Natalia acercarse al piano, abrirlo con reverencia, retirar el fieltro que la protegía, toser delicadamente, asegurarse el moño, probar los pedales, quitarse los anillos y adoptar una expresión soñadora y ausente. Este rito era el preludio para iniciar la pieza suprema de su repertorio, el Vals Capricho de Ricardo Castro. Pero llegó la civilización a Comitán y acabó con aquel prestigio. Primero llegaron las pianolas, que cualquiera podía poner a funcionar. Después hubo una epidemia de gramófonos. La estrella de Natalia se opacó. Llegó su madurez y tuvo que despeñarse hasta las lecciones particulares. Sus alumnas eran hijas de las buenas familias empobrecidas por la revolución y el agrarismo. Las exiguas ganancias de sus clases le daban una doble satisfacción. Sentía que no trabajaba, sino que se distraía, y ayudaba al sostenimiento de la casa que compartía con su hermana Julia. Julia se dedicaba a la costura y también había tenido su buena época. Durante años impuso la moda en Comitán. Recibía figurines de los almacenes más renombrados de Guatemala, México y aún París. Como es natural, Julia tenía la habilidad para adaptar los atrevimientos de las grandes urbes a la decencia provinciana. El varón de la familia Trujillo era todo lo contrario de lo que se había esperado de él. Era una preocupación, una vergüenza y una carga. Como no se habían apreciado en él disposiciones especiales, lo recomendaron con el patrón de unas monterías. Todos confiaban en que Dios hiciera su voluntad a través de los rigores del clima y la rudeza del trabajo. Pero sucedió lo siguiente. Germán, fortalecido por las adversidades y próspero gracias a su tenacidad, acabó convirtiéndose en héroe. Lo único sobre lo que se guardaba silencio era su estado civil. Su madre decía que los ángeles no tienen pasaporte, lo cual significaba que se había amancebado con alguna mestiza, tiñosa o palúdica. Natalia y Julia estaban unidas por el desamparo y los infortunios. Primero la orfandad, luego la pobreza vergonzante. Sus ingresos nunca bastaban para el mantenimiento de la casa, pero ellas permanecían en sus dominios, mientras otras familias habían emigrado. Las hermanas Trujillo alcanzaron esa edad en que las tentaciones pasan de largo. Su existencia transcurría apacible, monótona y privada, entre arpegios inhábiles, retazos varios y costumbres sólidas, visitas de amistad y cumplido, asistencia a los acontecimientos luctuosos, etc. Pero ¿quién puede llamarse dichoso mientras vive? Natalia y Julia vieron entrar la desgracia por la puerta y no la reconocieron. Se llamaba Reignery. Era su sobrina y Germán se las había encomendado para que la educaran y pulieran en el roce social. Les entregó una criatura de buena índole, pero en estado salvaje. Exigía que le devolvieran una dama, y para lograr su propósito no iba a escatimar ningún medio. Las primeras manifestaciones de la presencia de Reignery en la casa de los Trujillo fueron catastróficas. El asombro de Natalia y Julia las mantuvo durante semanas paralizadas y mudas,
hasta que se encerraron a deliberar en el oratorio. Lo primero que juzgaron fue el nombre de la sobrina, que provocaba la burla de todo el mundo. Natalia prefería llamarla Claudia, y Julia se inclinaba por el nombre de Gladys. Decidieron pedir ayuda al coadjutor, que solo esperaba que promovieran su ascenso para renunciar sin escrúpulos a la amistad de solteronas arruinadas y sustituirla por el trato con los señores pudientes. Cuando sus tías le llamaban la atención, Reinerí se fingía sorda, porque ni Gladys ni Claudia eran sus nombres. Las hermanas Trujillo se quejaban amargamente de semejante tosudez. El coadjutor opinó que, de acuerdo con las costumbres, era mejor llamarla María, y era prudente también inculcarle los melindres. Él se enteraba de todo lo que sucedía en Comitán y les relató algunas aventuras de María que hicieron guardar silencio a las consternadas hermanas. El coadjutor pensaba en la urbanidad lesionada, Julia en la clientela perdida y Natalia en la virtud de su sobrina. De ahí en adelante, sus insomnios fueron reales. Trataron de relacionarla con las jóvenes comitecas, pero ante los conocimientos de la vida sexual de los animales que Reinerí poseía y que las muchachas dejaban traslucir después, sus padres les prohibieron que frecuentaran a la india revestida. La fama de la corrupción de Reinerí llegó hasta las tertulias de los hombres para provocarles un movimiento de repugnancia. Además, la muchacha era demasiado tímida y esquiva, por lo que los hombres le ofrecían el saludo más distante y la amabilidad menos convincente. Reinerí tardó en darse cuenta de que a su alrededor se había hecho el vacío. Vagaba distraídamente por los corredores, se quedaba parada de pronto en el centro de las habitaciones, se golpeaba la frente contra los árboles del traspatio y no comprendía. Una vez cayó presa de una dolorosa convulsión. Las hermanas Trujillo cambiaron la táctica. Julia encargó el último figurín a Estados Unidos, sede actual de la moda. Natalia escribió a Germán rogándole que legalizara su situación con la madre de su hija. Después Reinerí, que había elegido llamarse Alicia, se aplicó a su perfeccionamiento. Pero las habilidades que iba adquiriendo no le sirvieron para granjearse una amiga ni un pretendiente. Celebraron su primera comunión con gran lujo y desde entonces Reinerí comenzó a prepararse para desempeñar airosamente su papel en la primera oportunidad. Sin embargo, no llegaba esa oportunidad. Al mencionar su nombre en las tertulias, era seguro tema de burla. Todo en ella era criticado, sus modales, su extraña belleza. Reinerí se declaró vencida ante el boicot. Incapaz de resistir la humillación, dejó de asistir a los sitios públicos. Aún en su casa fue abandonando los hábitos que tanto esfuerzo le había costado adquirir y volvió a su estado primitivo. Para huir de las reconvenciones de sus tías, acabó por encerrarse en su cuarto. Una tarde, en la que el hastío era más enervante que de costumbre, recordó los conjuros de su madre para adivinar el futuro. La penumbra se llenó de visiones casi tangibles. Espantada, Reinerí se cubrió la cara y gritó antes de perder el conocimiento. Natalia y Julia redoblaron sus mimos. Germán ordenó cambiar el mobiliario de toda la casa. Sus tías le regalaron un sombrero de paja. Usarlo era un desafío, y Comitán respondió a él con total indiferencia. Inventaron un nuevo paseo, ir al campo de aviación, donde veían llegar y partir el vehículo que transportaba el correo. Reinerí y las tías percibieron que las rodeaba una atmósfera hostil. Enterado de las noticias, llegó Germán al pueblo. Quiso reanudar sus vínculos y halló una resistencia irónica. Hizo ostentación de su riqueza y alquiló el casino fronterizo para festejar un hipotético cumpleaños de su hija. Los preparativos fueron estrepitosos y las invitaciones muchas.
La sonrisa de bienvenida de los anfitriones fue congelándose paulatinamente en sus labios. A las 2 de la mañana tuvo que aceptarse la evidencia. Ninguno había honrado la recepción asistiendo a ella. La muchacha permanecía impávida viendo la furiosa reacción de su padre. Germán retrasó su regreso a las Monterías. Pidió ayuda al coadjutor. Reinerí ingresó en las congregaciones piadosas, aunque no por ello ganó afectos. Exigió al coadjutor una demostración pública de apoyo que éste no se atrevió a ofrecer. Desde entonces, las señoritas Trujillo abandonaron el templo. Una madrugada, las tías encontraron a Reinerí desnuda, aterida y amoratada en el traspatio. Empezaron a vigilar asiduamente y la descubrieron riendo silenciosamente, hablando en el idioma de su madre o caminando como si estuviera ebria. Avisaron con urgencia a Germán, pero no llegó a tiempo. Julia encontró por los corredores los restos de una gallina descuartizada. Natalia vio cómo se alejaba, a la luz clandestina del amanecer, la silueta de una mendiga. La vio irse y no hizo ningún ademán para detenerla. Y aunque tenía los ojos nublados por el llanto, pudo advertir que Reinerí iba descalza.